nos define lo que es verdad para nosotros y lo que no es verdad. Quizás una persona que pueda, diríamos, atravesar un trauma, lo que va a hacer va a ser modificar lo que es verdad y lo que no es verdad. Es decir, modificar sus pensamientos. Pero mientras está esta energía del trauma, diríamos, bueno, hay como cosas que están dentro de su mundo interno, de lo que ella es capaz de hacer, con lo que ella es capaz de identificarse, o él, y otras que no. De alguna manera, por tanto, el ego no es algo en ningún momento para despreciar. Es decir, el ego es lo que nos hace un equilibrio con el trauma. Es como de alguna manera como si fueran los surcos de un tocadiscos y que define la música del tocadiscos. ¿Vale? Hay diferentes formas de nombrar todo esto, otras hablan de programa, ¿no? Es como un programa, como si fuera el programa de un ordenador, ¿no? Bueno, digamos como lo digamos, de alguna manera, todos de alguna manera tenemos unos elementos donde nos sentimos que nos pertenecen o que pertenecemos a ellos y otros que no. Voy a explicar un caso, es un caso bastante extremo. Es un chico que los padres me cuentan que lo han adoptado a los 5 meses y que lo han encontrado cuando tenía aproximadamente 7 días abandonado en un container. Bueno, claro, la pregunta es, ¿qué tipo de programa o qué tipo de raíces o de surcos va a tener una persona con este traumatismo? Es decir, es evidente que un chico que con 7 días se encuentra en un container, evidentemente, se supone también que ha tenido que vivir situaciones y momentos de una gran dureza. Evidentemente esto no lo podemos saber porque además esto está inscrito en el inconsciente de este chico, pero lo que sí que es objetivo y lo que está haciendo este chico es como si tuviera una bomba de relojería en su alma. Entonces, hace todo lo posible para que sus padres se separen, hace las mil y unas para que los padres no puedan más, se separen, para que los padres desesperados casi están a punto de devolverlo en adopción, no pueden más. Los maestros, por ejemplo, no lo aceptan para ir de colonias, ni para el comedor, porque les resulta completamente insoportable, lo quieren expulsar de la escuela. Comete pequeños hurtos, sin demasiada importancia, pero vive en un pueblo pequeño y por tanto, esto también genera mucha tensión entre los vecinos. Es un niño de 12 años. Es decir, que de alguna manera lo que hace este niño es expresar de una manera, diríamos, desadaptada a la sociedad donde vive, pero expresar su traumatismo. Es decir, expresar su verdad, y su verdad tiene que ver con este programa de abandono. Y por tanto, ahí los padres lo que deben hacer, y de hecho hacen, es no
alimentar ese programa de abandono. Es decir, es evidente que cuando el niño hace esto, la primera tentación, la primera reacción, la reacción más natural es, bueno, responder a su programa de abandono, es decir, llevarlo a la Generalitat, devolverlo a la Generalitat porque resulta que para ellos es insoportable. Es decir, y él está actuando para justamente provocar esta situación. Es como, de alguna manera, está haciendo todo lo posible para que el niño se salga, diríamos, con su verdad, aunque esta verdad sea justamente algo que los perjudica terriblemente y que le perjudica a él terriblemente. Entonces, este niño de alguna manera está en una repetición, en un circuito de goce. Es decir, es como si está dando vueltas por un surco, como el tocadiscos, como un satélite. Y eso tiene que ver con el trauma, con el circuito serotoninérgico del trauma. Entonces, es muy importante que de alguna manera no colaborar en aumentar el surco de este circuito, porque esto el niño lo hace muy bien, sino justamente salir de este espejo, entender lo que está haciendo el niño, permitir a los padres que puedan salir de este espejo, porque si ellos se colocan como las víctimas de este niño, evidentemente este niño está perdido porque también los padres están perdidos. En la medida que los padres entienden el juego del niño, entonces el niño empieza a calmarse y empieza a mejorar. Si esto ocurre siempre, es decir, si alguien se siente con muy poco amor y lo aman, no se lo va a crear. Si se cree muy poco inteligente y alguien le dice que es muy inteligente o obtiene un resultado que demuestra que es inteligente, tampoco se lo va a creer porque no está dentro de su campo. Hemos de tener en cuenta que cuando los otros nos colocan como espejos de su campo, si los conducimos aún más a sus propios fantasmas, a veces es mejor salirnos, darnos cuentas y actuar desde otro lugar de nosotros mismos, no tanto desde la reacción que nos provoca el otro. Por tanto, es muy importante, de alguna manera, saber cómo nos colocamos frente al otro. Y también, para terminar esta charla, también hay una pregunta, ¿no? Y es cómo nos debemos de posicionar frente a los traumas. Es decir, tampoco el trauma, diríamos, exige que nos pongamos de frente, siempre de frente. Es decir, una actitud evitativa del trauma, a la larga, es mala. Es decir, lo que hacemos es que ese trauma se puede quedar dormido, pero de alguna manera no podemos, diríamos, mantener el trauma toda la vida. Pero al mismo tiempo, tampoco hemos de enfrentar el trauma directamente si el trauma es muy intenso, y no tenemos las condiciones o las posibilidades de poder digerirlo, de poder trabajarlo.
Entonces, bueno, el espacio terapéutico permite esto, ¿ah? Es una manera de ir haciendo estallar la bomba del trauma de una manera poco a poco, de manera que se vaya asimilando, de manera que se vaya integrando, de manera que este inconsciente del trauma se haga consciente. Por tanto, bueno, a veces enfrentarnos a un trauma, diríamos, directamente no es aconsejable, ¿ah? Sin un tejido, una red, un sistema digestivo a nivel psíquico que permita, de alguna manera, irlo desmenuzando, irlo desgranando, de manera que el traumatismo pierda virulencia.